Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y creamos una biografía, una cronología como si hubiera existido realmente. Elegimos personajes ficticios de serie de televisión, de películas, de videojuegos, de libros e incluso de cómics. Y en los dos otros vídeos de la semana hacemos la historia de un lugar ficticio o, como es el caso de hoy, haremos una biografía de un personaje, de una persona real. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de una de las actrices pioneras del cine, como fue Mary Dressler. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Mary Dressler, nacida con el nombre de Leila Mary Corber el 9 de noviembre de 1868 y fallecía el 28 de julio de 1934. Fue una actriz teatral cinematográfica canadiense, comediante y estrella de cine de la época de la Depresión. En 1914 participó en la primera comedia cinematográfica y ganaría el premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1931. Dressler nació, como les he dicho, el 9 de noviembre de 1868 en Cobourg, Ontario, y fue una de las dos hijas de Anna Henderson, una músico, y Alexander Rudolf Corber, un ex oficial nacido en Alemania en la Guerra de Crimea. La hermana mayor de Leila, Bonita Louise Corber, más tarde se casaría con el dramaturgo Richard Anthony. Su padre era profesor de música en Cobourg y organista en la iglesia anglicana de San Pedro, donde de niña Mary cantaba y ayudaba a limpiar el órgano. Según Dressler, la familia se mudó regularmente de comunidad en comunidad durante su infancia. El historiador de Cobourg, Andrew Henson, ha sugerido que Dressler asistió a una escuela privada, pero esto es dudoso si los recuerdos de Dressler de la pobreza gentil de la familia son exactos. La familia Corber finalmente se mudó a los Estados Unidos, donde Alexander Corber es conocido por haber trabajado como profesor de piano a finales de 1870, sobre todo en Bay City y en Saginaw, ambos en Michigan, así como en Findlay, Ohio. Su primera aparición como actriz conocida fue cuando tenía 5 años y fue como Cupido en una representación teatral de la iglesia en Lindsay, Ontario. Los residentes de las ciudades donde vivían los Corber recordaron que Dressler actuaba en muchas producciones de aficionados y Leila a menudo irritaba a sus padres con esas actuaciones. Dressler se fue de casa a la edad de 14 años para comenzar su carrera como actriz con la Nevada Stock Company, diciéndole a la compañía que en realidad tenía 18 años. El pago era más o menos de entre 6 y 8 dólares por semana y Dressler enviaba la mitad a su madre. En este momento, Dressler adoptó el nombre de una tía como su nombre artístico. Según Dressler, su padre se opuso a que usara el nombre de Kerber y la identidad de la tía nunca fue confirmada. Aunque Dressler negó que adoptara el nombre de un cartel que vio, la hermana de Dressler, Bonita, 5 años mayor, se fue de casa casi al mismo tiempo. Bonita también trabajó en la compañía de ópera. La Nevada Stock Company era una compañía itinerante que tocaba principalmente y actuaba en el medio oeste estadounidense. A menudo una obra se cambiaba con una hora de aviso menos. Cada miembro del elenco tenía que ser muy rápido estudiando. Dressler hizo su debut profesional como una corista llamada Cigarette en la obra Under Two Flags, una dramatización de la vida en la Legión extranjera. Permaneció con la compañía durante 3 años mientras que su hermana se fue para casarse con el dramaturgo Richard Anthony. La compañía finalmente terminó en una pequeña ciudad de Michigan sin dinero ni reserva. Dressler se unió a la Robert Grau Opera Company, que recorrió el Medio Oeste, y recibió una mejora en el pago a casi 10 dólares por semana, aunque afirmó que nunca recibió ningún salario. Dressler terminó en Filadelfia, donde se unió a la Star Opera Company como miembro del coro. Un punto culminante con la compañía Star fue interpretar a Katisha en The Mikado cuando la actriz regular no pudo actuar, debido a un esguince de tobillo. También fue conocida por haber interpretado el papel de la princesa Flameta en la producción de 1887 en Ann Arbor, Michigan.
Dejó esta compañía para regresar a casa con sus padres y, según ella, cuando la compañía de ópera Bennett y Moulton llegó a la ciudad, fue elegida del coro de la iglesia por el gerente de la compañía y se le pidió que se uniera a la compañía. Dressler permaneció con la compañía durante 3 años, de nuevo en la carretera, interpretando papeles de ópera ligera. Más tarde hizo el papel de Bárbara en The Blood Hazards, que le gustó especialmente, en el que usaba un bate de béisbol para golpear una pelota hacia las gradas. Dressler permaneció con la compañía hasta 1891, aumentando gradualmente en popularidad. Se mudó a Chicago y fue elegida para producciones de El pequeño Robinson Crusoe o de Tar and the Tartar. Después que la producción itinerante de esta llegara a su fin, se mudó a la ciudad de Nueva York. En 1892, Dressler hizo su debut en Broadway en el Teatro de la Quinta Avenida, con la obra Valdemar el ladrón del Rin, que solo duró 5 semanas. Ella había esperado convertirse en una diva operística o de tragedia, pero el escritor de Valdemar, Maurice Barrymore, la convenció de aceptar que su mejor éxito estaba en los papeles de comedia. Años más tarde apareció en películas con los hijos de Maurice Barrymore, con Lionel y John, y se hizo buena amiga de su hija, la actriz Ethel Barrymore. En 1893 fue elegida como la duquesa en Prince Nicotine, donde conoció y se hizo amiga de Lillian Russell. Dressler en este momento ganaba unos $50 por semana, con lo que mantenía a sus padres. Hizo papeles como Giraffe, Stoth Party o A Hero in Spite of Himself. Más tarde se unió a la compañía de Camille Darville en una gira por el Medio Oeste y donde hizo papeles sobre todo cómicos. En 1896 Dressler consiguió su primer papel protagonista como Flo en la producción de George Lederer de Lady Slade en el Casino Theatre de Broadway, coprotagonizada por el bailarín británico Dan Daly. Fue un gran éxito y estuvieron actuando durante 2 años en el casino. Dressler se hizo conocida por sus hilarantes expresiones faciales, reacciones muy cómicas y tomas dobles. Con su cuerpo grande y fuerte podía improvisar rutinas en las que llevaría a Daly para deleite de la audiencia. El éxito de Dressler le permitió comprar una casa para sus padres en Long Island. El éxito de Lady Slade se volvió amargo cuando abandonó la producción mientras estaba de gira en Colorado. El sindicato de Erlanger le impidió aparecer en Broadway y eligió trabajar con la compañía de gira Rich and Harris. Dressler regresó a Broadway en Hotel Topsy Turvy y The Man in the Moon. En 1900 formó su propia compañía de teatro e interpretó Miss Prince de George B. Howard en ciudades del noroeste de los Estados Unidos, pero la producción fue un fracaso y Dressler se vio obligada a declararse en bancarrota. En 1904 firma un contrato de 3 años y $50,000 con la gerencia del Weber and Fields Music Hall, interpretando papeles principales en Higgledy Piggledy y Twiddle Twaddle. Después de que su contrato expiró, realizó vodevil en Nueva York, Boston y otras ciudades. Dressler era conocida por su cuerpo de figura completa y sus contemporáneos incluían a sus amigas Lillian Russell, Faith Templeton, May Irving y Tracy Finganza. La propia Dressler medía 5 pies y 7 pulgadas, unos más o menos 1,70 m y pesaba 200 libras, 91 kilos. En 1907 conoció a James Henry Dalton, apodado Jean. Los dos se mudaron a Londres, donde Dressler actuó en el Palace Theatre of Varietés por $1,500 semanales, y después de eso planeaba montar un espectáculo ella misma en el West End. En 1909, con miembros de la organización Weber, puso en escena una producción modificada de Higgledy Piggledy en el Teatro Aldwych, renombrando la producción Filopoena después de su propio papel. Fue un fracaso, cerrando después de una semana. Perdió $40,000 en la producción, una deuda que acabaría de pagar finalmente en 1930. Ella y Dalton regresaron a Nueva York y Dressler se declaró en bancarrota por segunda vez. Regresó al escenario de Broadway en un espectáculo llamado The Boy and the Girl, pero duró solo unas pocas semanas. Pasó a realizar vodevil en Jones Pier, en Atlantic City, durante el verano,
y además de su trabajo teatral, Dressler grabó para Edison Records en 1909 y 1910. En el otoño de 1909 entró en los ensayos para una nueva obra llamada Tilly's Nightmare, y la obra estuvo de gira en Albany, Chicago, Kansas City, Filadelfia, pero también fue un fracaso. Dressler ayudó a revisar el espectáculo sin el permiso de los autores y para mantener los cambios tuvo que amenazar con renunciar antes de que la obra se estrenara en Broadway. Sus revisiones ayudaron a que fuera un gran éxito allí. La biógrafa Betty Lee considera que la obra es el punto culminante de su carrera teatral. Dressler continuó trabajando en el teatro durante la década de 1910 y recorrió los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial vendiendo bonos de Liberty y entreteniendo a las fuerzas expedicionarias americanas. Después de la guerra, Dressler regresó al vodevil en Nueva York y realizó giras en Cleveland y Buffalo. Poseía los derechos de la obra Tilly's Nightmare, la obra en la que se basó su película de 1914 Tales Puncher Romance. Su esposo Jim Dalton y ella hicieron planes para autofinanciar una reposición de la obra, pero la obra fracasó en el verano de 1920 y la producción se disolvió. En 1919, durante la huelga de Actors Equity en la ciudad de Nueva York, se formó la Chorus Equity Association y votó a Dressler como su primera presidenta. Dressler aceptó un papel en Cenicienta en Broadway en octubre de 1920, pero la obra fracasó después de unas pocas semanas. Firmó para un papel en The Passing Show en 1921, pero dejó el elenco después de varias semanas y regresó al vodevil. En el escenario de vodevil, Dalton viajó con ella, aunque estaba muy enfermo de insuficiencia renal. Él se quedó en Chicago mientras ella viajaba a San Luis y Milwaukee. Murió mientras Mary estaba en San Luis y Mary abandonó la gira. Su cuerpo fue reclamado por su ex esposa y fue enterrado en la parcela de Dalton. Después de no poder vender un guión cinematográfico, Dressler hizo un largo viaje a Europa en el otoño de 1922. A su regreso le resultó difícil encontrar trabajo, considerando que Estados Unidos estaba loco por la juventud y loco por las flapper. Se ocupaba de visitar hospitales de veteranos. Para ahorrar dinero se mudó al Hotel Ritz organizando una pequeña habitación con descuento. En 1923, Dressler recibió un pequeño papel en una revista en el Winter Garden Theatre titulada The Dancing Girl. En 1925 pudo actuar como parte del elenco de un espectáculo de vodevil que realizó una gira de 5 semanas. Y a principios de 1930, Dressler se unió a la compañía teatral de Edward Everett Horton en Los Ángeles para interpretar a una princesa en El Cisne de Fred Molnar, pero después de una semana abandonó la compañía. Más tarde ese año interpretó a la princesa madre del personaje de Lillian Gish en la adaptación cinematográfica de 1930 de la obra de Molnar titulada Una noche romántica. Si hablamos un poco de su carrera cinematográfica, Dressler había aparecido en 2 cortos como ella misma, pero su primer papel en un largometraje llegó en 1914 a la edad de 44 años. En 1902 había conocido a su compatriota canadiense Matt Sennett y lo ayudó a conseguir un trabajo en el teatro. Después de que Sennett se convirtiera en el propietario de su estudio, convenció a Dressler para que protagonizara su película muda de 1914, Tilly's Puncher Romance. La película iba a ser la primera comedia cinematográfica de 6 carretes. Según Sennett, un presupuesto prospectivo de $200,000 significaba que necesitaba una estrella cuyo nombre y rostro significaran algo para todos los posibles asistentes al teatro en los Estados Unidos y el Imperio Británico. La película se basó en el éxito de Dressler de Tilly's Nightmare y afirmó haber elegido a Charlie Chaplin en la película como su protagonista y estaba orgullosa de haber tenido un papel en darle su primer gran oportunidad. En lugar de su recientemente inventado personaje de Trump, Chaplin interpretó a un pícaro villano. La comediante de cine mudo Mabel Normand también protagonizó la película. Fue un éxito entre el público y después Dressler apareció en 2 secuelas de Tilly y otras 2 comedias hasta 1918.
En 1922, después de la muerte de su marido, Dressler y las escritoras Helena Dayton y Louise Barrett intentaron vender un guión a los estudios de Hollywood, pero fueron rechazados. El único estudio que les concertó una reunión con el grupo rechazó el guión diciendo que todo lo que el público quería era amor joven. Los coprotagonistas propuestos de Lionel Barrymore o George Arliss fueron rechazados como fósiles antiguos. En 1925, Dressler firma un par de cortometrajes de 2 rollos en Europa para el productor Harry Reichenbach. Las películas tituladas The Travel Apps no fueron estrenadas y fueron consideradas un fracaso tanto por Dressler como por Reichenbach. Dressler anunció su retiro del mundo del espectáculo. A principios de 1927, Dressler recibió un salvavidas del director Alan Dwan, aunque las versiones difieren un tanto en cuanto a cómo se conocieron Dressler y Dwan. Incluyendo que Dressler estaba contemplando el suicidio, Dwan le ofreció un papel en una película que planeaba hacer en Florida. La película The Joy Girl, una producción temprana en color, solo proporcionó una pequeña parte ya que sus escenas se terminaron en 2 días, pero Dressler regresó a Nueva York optimista después de su experiencia con la producción. Más tarde ese año, Frances Marion, guionista del estudio Metro-Goldwyn-Mayer, acudió al rescate de Dressler. Marion había visto a Dressler en la gira de Vaudeville de 1925 y fue testigo de Dressler en su punto más bajo profesional. Dressler había mostrado gran habilidad con Marion durante el rodaje de Tiddlywinks Sam en 1917 y a cambio Marion usó su influencia con el jefe de producción de MGM, Irving Thalberg, para devolver a Dressler a la pantalla. Su primera película de la MGM, The Callaghans and the Murphys, de 1927, fue una ruidosa comedia muda protagonizada por Dressler como Ma Callahan, con otros comediantes de Max Sennett, Polly Moran, escrita la película por Marion, o el guión. La película fue inicialmente un éxito, pero la representación de personajes irlandeses causó protesta en el periódico Irish World, protestas del Comité de Vigilancia irlandés, americano y piquetes fuera del teatro de Nueva York de la película, por la que al final tuvo bastantes problemas. Su siguiente aparición fue un papel menor en la película The First National Breakfast at Sunrise. Apareció de nuevo con Moran en Bringing Up Father, otra película escrita por Marion, y Dressler regresa a MGM en The Patsy en 1928 como la madre de los personajes interpretados por las estrellas Marion Davies y Jane Winton. Hollywood ya estaba en la época del final de la era muda, de la época de películas mudas, y el paso al sonoro no presentaba problemas para Dressler, cuya voz retumbante podía manejar tantas escenas simpáticas como gags rápidos o dramáticos. Frances Marion persuadió a Thalberg para que le diera a Dressler el papel de Marty en la película de 1930 Anna Christie. Garbo y los críticos quedaron impresionados por la capacidad de actuación de Dressler, al igual que MGM, que rápidamente la firmó con un contrato de $500 por semana. Dressler pasó a actuar en películas cómicas que eran populares entre los cinéfilos y una inversión lucrativa para MGM. Se convirtió en la atracción de taquilla número 1 de Hollywood y se mantuvo en la cima hasta su muerte en 1934. También asumió papeles serios. El papel en Mean and Bill como Wallace Beery, ganó el premio de la Academia a la Mejor Actriz. Fue nominada de nuevo al año siguiente por el papel protagonista en Emma, pero perdió ante Helen Hayes. Y siguió estos éxitos con más éxitos en 1933, incluida la comedia Dinner at 8, en la que interpretó a una anciana pero vivaz ex actriz de trabajo. Tras el lanzamiento de Tooth Vogue, Dressler apareció en la portada de The Time en su edición del 7 de agosto de 1933. A pesar del glamour de actrices como Greta Garbo, Joan Crawford o Norma Shearer, la estrella femenina más destacada de MGM en ese momento era Dressler. Al llegar tarde al estrellato cinematográfico, Dressler no tenía pretensiones y además tenía un delicioso sentido del humor. Una vez, mientras visitaba el Palacio de San Simeón de William Randolph Hearst en California, un mono le arrojó algunos de sus excrementos. Dressler respondió: «Oh, un crítico». La carrera recién regenerada de Dressler llegó a un abrupto final cuando le diagnosticaron cáncer terminal a principios de la década de 1930.
El jefe del estudio de MGM, Louis B. Mayer, se enteró de la enfermedad de Dressler por su médico, quien ni siquiera le dijo a Dressler de su condición. El jefe del estudio se encargó de hacerse cargo de la salud de Dressler. Para mantenerla en casa le ordenó que no viajara, obligándola a perderse un evento de caridad en Nueva York. Aunque furiosa, Dressler obedeció, solo se enteró de su condición 6 meses después. Después de algunas terapias experimentales contra el cáncer, Dressler volvió a trabajar bajo las limitaciones impuestas por Mayer. Durante el resto de su carrera, la actriz solo trabajó 3 horas al día y tuvo suplentes obligatorios siempre que fuera posible. Antes de morir en julio de 1934, Dressler protagonizó 2 películas más y tuvo un pequeño papel en Dinner at 8. El sábado 28 de julio de 1934, Dressler murió de cáncer a los 65 años en Santa Bárbara, California, y después de un funeral privado celebrado en la capilla de Wicker de Heather, fue enterrada en una cripta en el Gran Mausoleo en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en California. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.